Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Narcomundo, el podcast. Gracias que nos sintoniza, gracias por suscribirse y también por activar la campana para que les llegue la notificación y precisamente sean ustedes los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. Estos episodios de Narcomundo recuerden estar disponibles aquí en el canal de un servidor, José Luis Montenegro, pero también en el canal de mi colega periodista amigo Jesús Lemus Barajas para que también vaya allá y le eche un gran apoyo a su canal, que es un verdadero deleite en cuestión informativa. Y bueno, pues hablando de este capo de capos de la información, mi querido Jesús Lemus, te abrazo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias, querido José Luis. Siempre un gusto, un placer estar contigo aquí en nuestro espacio, pues para platicar de estas historias que, como siempre lo decimos, José Luis, nunca las va a encontrar nuestra audiencia en otro espacio que no sea porque aquí no tenemos compromiso más que con la verdad y con nuestra audiencia. Y bien agradecido por este tema que vamos a tocar, que es sumamente interesante. Oye, pues cuando uno trata de no adentrarse a estos temas ominosos de la narcopolítica, pasan casos realmente álgidos, turbios, como los que vivimos en días recientes, como el asesinato de Bernardo Bravo, este líder limonero en Michoacán. Recordar que contaba este hombre con protección oficial, sin embargo, el resguardo de este hombre se interrumpió mientras viajaba de Morelia a Apatzingán. Y dentro de nuestra conversación privada, mi querido Jesús, decíamos, es que es pues necesario, ¿no? Es evidentemente algo necesario platicar sobre lo que está pasando en Claro. Michoacán, porque parecería que lo descuidamos un momento y nos centramos, sí, en la guerra en Sinaloa, el asesinato de este abogado Cohen, también que ocurre en la capital del país, y de repente se nos olvidan estados que históricamente están asediados por estos grupos del crimen, sobre todo los que se dedican a extorsionar y amagar a líderes agrícolas como este hombre, el entonces presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, este hombre Bernardo Bravo, que tiene un final fatídico y del que hemos de hablar el día de hoy, porque vale la pena mencionar, insisto, que él ya había denunciado ante la Fiscalía de Michoacán y autoridades federales que había estado Sí. pues siendo intimidado o queriendo ser amedrentado por líderes que todo el mundo, y tú lo sabes porque eres experto en la investigación en esta zona, en Michoacán, mi querido Jesús, todo el mundo, entre voces, digamos, entre pasillos, conocen a todos los líderes que han estado pues dejando a la ciudadanía en esta entidad. Para arrancar en este tema, mi querido Jesús, Bernardo Bravo, ¿qué opinas respecto a este asesinato? Y si quieres, vamos dándole y desmenuzando todas las operaciones de estos grupos criminales en la zona de Michoacán. Claro que sí, querido José Luis. Fíjate que aquí está el primer punto que sí quiero resaltar, es que luego cuando la gente denuncia, señala, expone lo que está pasando en la sociedad, en el gobierno no se quiere ver y siempre salen con la batea de babas de que si tienen las pruebas, denuncia. Ahí está Sí, lo que le pasa carajo. a la gente que denuncia en México. Cada vez que la presidenta, cada vez que el otro presidente mitómano, Andrés Manuel, decían, no, pues denuncien, tienen las pruebas, denuncien. Ahí está lo que le pasa a la gente cuando tiene las pruebas y denuncia. Vivimos en un estado corrompido, totalmente puerco el estado, en esa relación narcoestado que no se lo puede quitar. Y porque es una traición que viene. Y lastiman casos como este, querido José Luis, ¿sabes por qué? Porque este personaje, Bernardo Bravo Martínez, jefe de los líder de los productores limoneros de Apaxingán, no era la primera vez que señalaba estos hechos, públicamente los denunció mucho, pero se atrevió a hacer la denuncia ante el Ministerio Público y mira lo que le pasó. No es el primer líder de los limoneros que es asesinado allá en Michoacán. Hay muchos otros. Mira, los limoneros, José Luis, hay que decírselo a la gente, llevan quejándose de las extorsiones del crimen organizado desde el 2000. De los primeros que escucharon las quejas de los limoneros, de los aguacateros, de los que producen mango, toronja, naranja, allá en Michoacán, pues de los primeros que escucharon esas quejas de la extorsión del narco sobre ellos, fue justamente el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, cuando era Alejandro Gersmanero, el secretario de Seguridad Pública del panismo. Entonces, él fue de los primeros que escucharon desde el 2000, porque eso fue en diciembre Ujú. del 2000 cuando recibieron las primeras denuncias de extorsión de los limoneros, desde el 2000 hasta el 25, o sea, 25 años, un cuarto de siglo
diciendo los limoneros nos están extorsionando, nadie hace nada y no van a seguir, y van a seguir sin hacer nada, porque en el caso de Michoacán, el Estado, el gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedoya está coludido con los grupos del narcotráfico. Eso es lo primero que hay que resaltar. Y que además, si bien es cierto, hoy la desgracia cae sobre el suelo michoacano por la muerte de este líder productor agrícola, pues también hay que referir que no es la única región. O sea, ya revisando las estadísticas de otros estados, tú has visto que lo mismo extorsionan en la Ciudad de México a los Sí, tortilleros, claro. a los transportistas, a los vendedores de pollo, a los tablajeros, los que matan en el rastro. O sea, todos los sectores productivos, el sector agroalimentario está copado por los cárteles de las drogas que, como aquí lo hemos dicho, José Luis, cada vez hay un divorcio más claro entre los grandes cárteles de las drogas y sus células que se van separando, que ya no se dedican al tráfico de drogas y que tienen que buscar su subsistencia económica para pagar la fuerza operativa que representa el cártel, que es una empresa, pues en otros renglones económicos como es la extorsión, el sicariato, cobro de piso, el tráfico de personas, etcétera. Recordemos que son 22 actividades de las que se nutre los grupos del crimen organizado para poder financiarse. Pero tocante este tema, mi querido José Luis, el del asesinato de este líder limonero, Bernardo Bravo Martínez, pues sí sacude de alguna forma a a la opinión pública, no al gobierno, porque el gobierno es inamovible. El pinche gobierno puede caer el mundo encima a México y el gobierno, ellos mientras están felices, la señora presidenta con su indolencia, ella está feliz, ella está en su mundo, en su palacio, pues qué va a saber lo que está padeciendo la gente? Pero sí hacer hincapié que lo que se está pasando en Michoacán no es exclusivo de Michoacán, que en Tamaulipas los naranjeros están pasándola mal, que los naranjeros de Nuevo León la están pasando mal, que los cañeros de Morelos la están pasando mal, Sí. que los freseros de la zona del Bajío, Zamora, Irapuato, la están pasando mal, que los agricultores de granos básicos como sorgo, maíz, trigo, cebada, del Bajío michoacano, del norte en Sinaloa, Sonora, pues la están pasando mal. O sea, todo el sector, y podríamos hacer aquí una radiografía perfecta, mi querido José Luis, de cómo los 75 cárteles de las drogas que operan en México, cómo ellos están pegados a la chiche de la sobrevivencia económica a través de la extorsión, hasta en las cosas más increíbles, o sea, que te puedas imaginar. Está el cártel Tlahuica en Morelos, que le Sí. cobra por el uso del agua potable, José Luis. O sea, y eso lo No, y está permitiendo. si te contara de lo de la termoeléctrica, de qué grupo criminal va a Sí, ser en Morelos, te irías de espalda. O sea, sí, la termoeléctrica por la que mataron a Samir Flores, ¿te acuerdas tú de ese al caso? activista, Al claro que sí. activista Samir Flores ahí ¿qué es? En Yecapixtla, ¿no? La que está ahí en Ujú. Yecapixtla. No, o sea, dejar establecido que este caso que sí, que hoy rebrota en el ánimo de la conciencia colectiva, pues no es pues el único y que eso nada más nos da una dimensión de hasta dónde está metido los grupos criminales para seguir teniendo a la sociedad en general, pues como rehén. Totalmente. Y aquí algo interesante que refieren las autoridades es que, de acuerdo con el gobernador de Michoacán, este impresentable Alfredo Ramírez Bedoya, confirma que Bernardo Bravo, cuando ocurren estos hechos lamentables, dicen que se desplaza acompañado de su escolta y durante ese trayecto, aunque al llegar a Patzingán cambia de vehículo, ya no continúa con su custodia. Lo que refiere aquí y hace hincapié el gobierno del estado de Michoacán es que se traslada presuntamente a una reunión con un presumiblemente líder del crimen organizado. Por eso se evade, digamos, de su custodia. Y aquí dijo el gobernador, y voy a retomar algunas de sus palabras, los elementos que estaban brindando el tema de escoltas ya están haciendo sus declaraciones sobre qué fue lo que ocurrió. Aparentemente, Bernardo Bravo se mueve de Morelia a Patzingán acompañado de escolta, pero en Apatzingán, por algún motivo, hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia, fue lo que dijo. Y hay que aclarar algo, mi querido Jesús, tiene mucho que ver con lo que tú has comentado y lo refiere también el fiscal del estado, Carlos Torres, que este dirigente fue presionado por integrantes de los Blancos de Troya, ya hablaremos de este grupo del crimen organizado, Claro.
para elevar precisamente los costos del producto y facilitar el control del mercado local. Imagínense ustedes que ellos, me parece que estaban vendiendo a 24 pesos la caja de limón, o sea, es decir, a casi como a 4 pesos el kilo de limón, y no les alcanzaba para absolutamente nada a los productores de limón. Y lo que decían los grupos del crimen organizado, estos de los blancos de Troya, es pues se eleva los costos porque a nosotros no nos está dejando esa derrama económica por la que te estamos extorsionando y es necesario prácticamente que tú lo hagas. Bernardo Bravo denuncia, como ya refiere Jesús Lemus, y él hace hincapié a las autoridades que está siendo asediado por estos grupos del crimen organizado y simplemente lo ignoran. Aquí, de acuerdo a esta investigación, Bernardo Bravo se habría reunido precisamente con líderes criminales antes del ataque y la Fiscalía Estatal detalla que el cuerpo del líder de los limoneros presentaba no solamente un disparo en el rostro, sino también golpes y que fue colocado dentro de su camioneta tras el homicidio. Entonces, es algo perturbador, es algo que es deleznable a todas luces porque estamos frente a una omisión gubernamental o más bien a una complicidad compartida, mi querido Jesús. Ya detuvieron apenas a dos personajes implicados, uno de ellos el Pantano, ¿no? Que es precisamente el jefe de los blancos de Troya, y apenas hace un día el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que ya detuvieron a otro más que podría estar implicado en este lamentable homicidio y aseguró que las operaciones iban a continuar. Pero, ¿cómo lo ves tú? Es un Fíjate, caso a todas luces. es un caso, mi querido José Luis, como el que muchos otros, donde el Estado, el Estado, o sea, la autoridad, llámale estatal o federal, lo primero que hace es, para deslindarse, criminaliza a la víctima. Y Es lo como el caso, revictimiza también. lo revictimiza, o sea, lo hace pasar como un criminal porque dice, es que la víctima, Bernardo Bravo, tenía escoltas, pero dejó sus escoltas porque al parecer se iba a reunir con miembros del crimen organizado. Ok, hasta ahí. Esa es la famosa posverdad en la que se tiende a manipular, porque la realidad es que hay un protocolo cuando alguien se reúne. Nos ha pasado, José Luis, nos ha pasado que tú y yo hacemos trabajos de investigación y que tenemos que hablar con fuentes malandrinas, por decirlo de alguna forma, y que te indican cómo debes de llegar. O sea, van por ti, te van a ver, nos vamos a ver en tal lugar. Te van marcando la pauta para poder hacer ese encuentro. En el caso de nosotros como periodistas que nos reunimos de manera frecuente, pues por datos informativos. ¿Sí? En el caso de ellos, por ejemplo, de este líder limonero, pues es evidente que el protocolo era dejar los escoltas, cambiarse de vehículo, ir al encuentro para el que habían pactado por lo que haya sido. No tenía que ser un pacto de acuerdo. Fue el mismo protocolo que hizo en su momento Alejandro Arcos. ¿Tú te acuerdas de Alejandro Arcos? El alcalde de Chilpancingo, que fue a un encuentro con los malandros y que terminó siendo decapitado. No es que Alejandro Arcos fuera a negociar o a pactar. Lo mandaron llamar, tuvo que ir, porque con el narco en el aspecto de la extorsión, o vas o vas. O vas. Nada, nada de que, ay, no lo dejo para luego. No, es que tienes que ir porque así es de violento el narcotráfico y eso lo tenemos que entender. Entonces, en el caso de este señor, del limonero de Bernardo Bravo, le marcaron la pauta cómo debería acercarse a la reunión a la que estaba siendo seguramente convocado, y eso sirve para que el gobernador de Michoacán diga y lo deje sobre la mesa como si se tratara de un acto criminal, como si fuera el propio limonero, el propio líder de los limoneros, la propia víctima, el que estaba buscando el encuentro, cuando hay evidencias de que los narcotraficantes mandan llamar porque mandan llamar. Yo te puedo poner el caso de la tuta de Servando Gómez Martín La Tuta, jefe de los Caballeros Templarios, cuando se reunía con reporteros en Michoacán. No era de que los reporteros fueran a buscarlo. Los reporteros iban llamados por este líder criminal y tenían que acudir o tenían que acudir. Si no, se tenían las consecuencias, que es que, pues el asesinato. Entonces, este gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le faltan las orejas para que rebuzne, porque está haciendo creer que la víctima, en este caso el limonero Bernardo Bravo, pues fue a su propio desenlace, que fue como por su voluntad. Nadie sabe.
Nadie sabe y tiene que haber una investigación porque hasta lo que se sabe periodísticamente es que los limoneros le estaban reclamando, fíjate nada más, le estaban reclamando el hecho de que había estado en Michoacán, en Morelia, poniendo una denuncia. Él había estado en una reunión con gentes de la fiscalía, reunión Ujú. secreta, y ya lo sabían los malandros que había estado en la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque la fiscalía está infiltrada de delincuentes y el nuevo fiscal, Carlos Torres Piña, pues que no me diga o que me demuestre lo contrario, pero todo apunta a que tiene una terrible colusión con el narcotráfico y como hombre del sistema del narcotráfico, pues él pudo haber sido el primero que filtró la ubicación de este limonero. Pero al caso, al grano, vamos al grano. A Bernardo Bravo lo mataron porque denunció la extorsión. Ajá. Lo asesinan porque no quiso someterse al imperio que marca los grupos delictivos. Y lo terminan asesinando, justamente, tú ya bien decías, la detención de Rigoberto Mendoza, el Plátano, que es uno de ellos, líderes de los Blancos de Troya. Pero vamos hablando de quiénes son. Mira, en Michoacán, si me lo permites, José Luis, doy un breve esquema de cómo están los grupos del crimen organizado. Hay que recordar que hasta el 2000, Michoacán pues no era más que una tierra de un cártel preponderante, que era la familia michoacana. Y la familia Ujú. michoacana se expandió por todo el territorio. Y cuando se expande la familia michoacana es cuando 14 años después comienzan a brotar los primeros grupos de autodefensa, porque la familia se había fraccionado en caballeros templarios y ya eran dos grupos que estaban tomando el control de la sociedad, tomando a la sociedad como rehén, como ahora, y por eso se alzaron algunos personajes de Michoacán en los grupos de autodefensa. Surgen los grupos de autodefensa, se alzan y van a pelear justamente contra el cártel de la familia michoacana y contra el cártel de los caballos templarios. Solamente dos cárteles había. Sí, había células pequeñas del cártel de Sinaloa, los famosos matacetas, estaban también Ujú. un cártel pequeño que eran los Zetas, y estaba también un pequeño cártel, un pequeño grupo, que eran los Valencia. Pero pequeños, a final de cuentas no tenían tanta preponderancia. Los dos cárteles importantes eran los templarios y la familia michoacana. Contra ellos se crearon los grupos de autodefensa. Se crearon 42 células de grupos ciudadanos dispuestos a pelear contra los narcotraficantes que habían invadido sus vidas justamente con actos como esto, haciendo cobro de piso, cobrando por dejar a los trabajadores ir a su trabajo, por pasar un camino, por sembrar en la milpa, por regar las milpas. O sea, la gente se alza. Ese llamado lo hizo, pues ya lo recordamos, el doctor Mireles. El doctor Mireles Ujú. junto con Hipólito Mora son los que hacen ese llamado a los autodefensas y se crean los primeros grupos, 42 grupos. Entre esos grupos, pues hubo otras gentes como Nicolás Sierra Santana, que se incorporaron, Papa Pitufo, Simón el Americano, el abuelo Farías. Bueno, estos Ujú. 42 cárteles, perdón, 42 grupos de autodefensas comenzaron a trabajar con el apoyo del Estado, pero llegaron otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los copó, los sobornó, les dio armas y los puso a trabajar contra los enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Allí es cuando se comienza a fragmentar y surgen muchos grupos de narcotraficantes vestidos como de autodefensas, pero al servicio del narcotráfico. Estos cárteles, estos grupos de autodefensas que pasaron a ser luego células del narcotráfico, fueron organizadas por un personaje, por Juan José Farías Álvarez, que Juan José Farías Álvarez ya tenía control del partido político el PRI. Y muchos alcaldes, como Memo Valencia, que hoy es líder del Partido Revolucionario Institucional allí en Michoacán, pues fueron financiados y pagados por él y tenía toda una red. Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo. Él fundó el cártel de Tepalcatepec, y del cártel de Tepalcatepec surge también el cártel de los Viagra, que es el de Nicolás Sierra Santana. Y de ese mismo cártel surge el cártel de la Virgen, encabezado por Ricardo Madrigal Ábalos. Y también del cártel de Tepalcatepec surge el cártel de los Blancos de Troya, encabezado por Rigoberto Mendoza el Plátano y Andrés Sepúlveda Álvarez. Y El también de ese pantano. cártel, el Pantano, sí. Y también de ese cártel de Tepalcatepec, pues surgió el de los cárteles unidos de Michoacán. Es decir, el abuelo Farías es el padre de los cárteles Viagra, Tepalcatepec, Blancos de Troya, de la Virgen y de los unidos de Michoacán.
todos ellos son hermanitos porque todos están cercanos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y Ujú. todos estos eran al principio grupos autodefensas. Y estos, como no se dedican al tráfico de drogas, porque es difícil comprar cocaína, venderla, se dedican a la extorsión. Son grupos criminales que están muy alejados del tráfico de drogas y que se dedican más bien a la extorsión, al cobro de piso, al sicariato, a robar, a quitarle a la gente trabajadora lo que tienen. Así es como tenemos estos grupos que son los que verdaderamente explotan la extorsión y el cobro de piso allá en Michoacán. Y que lo mismo en la zona del Bajío le cobran a los jitomateros, a los chileros, que lo mismo en la tierra caliente a los que siembran pues, limón, naranja, aguacate. O sea, ellos son el verdadero cáncer que tiene el Estado mexicano, ahí, en Michoacán. Pero de esto te digo, hay un personaje, son dos personajes los que controlan a estos grupos que se dedican al cobro de piso y a la extorsión. Y es Juan José Farías Álvarez y es Nicolás Sierra Santana, el famoso jefe de los Viagra, el gordo Viagra. Ellos Ujú. son los que tienen justamente esta organización. Oye, pues ya terminamos el podcast. Perdón. Oye, está muy bien. No, no, está Eh, perfecto. Es una muy buena explicación para que la gente entienda más o menos de dónde surgen estos grupos criminales y cómo se da precisamente su predominancia o preponderancia en esta zona en Michoacán. Oye, nada más quiero retomar algo que dijiste del tema de esta reunión que tuvo en algún momento el alcalde Alejandro Arcos, que fue asesinado en octubre del 2024. Creo que los pactos se notan cuando hay reuniones entre autoridades y narcos y no les pasa nada. El caso más emblemático de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, que se reunió con el líder de los Ardillos en 2022, ella nunca le pasó absolutamente nada, pero en contraste, por ejemplo, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que denunció la red de Huachicol en Manzanillo, en Colima, una parte, ¿no?, de estos hermanos, de estos sobrinos del entonces secretario de Marina, Ojeda Durán, los hermanos Farías Laguna. A ese sí lo asesinaron el 8 de noviembre del 2024, cuando un mes antes le había dado una carta detallando cada uno de los movimientos. Entonces creo que los pactos también se notan en este tipo de eventos fatídicos que ocurren en contra de políticos mexicanos. Y fíjate, algo bien interesante de este recorrido que hacías de las organizaciones criminales, mi querido Jesús, en este caso de los Blancos de Troya, considerados también como un brazo armado de los Viagras y del cártel Jalisco claro, Nueva Generación en claro. su conjunto. Me parece interesante comentarle a nuestra audiencia que precisamente con el paso de los años estas organizaciones han recurrido a diferentes modus operandi para generar ingresos que les permitan evidentemente continuar con cada una de sus actividades criminales. Creo que mucha gente podría pensar, como lo hemos referido en bastantes ocasiones, que se trata nada más del tráfico de drogas, pero en este caso vemos la extorsión al sector limonero, productores de aguacate, de fresa, los que venden carne de res, de cerdo, de Sí, pollo. No solo eso, se han ganado y se han afincado también en obtener ganancias, evidentemente en el tráfico ilegal de maderas preciosas, como en las zonas de Chiapas, tú lo has comentado también en diferentes investigaciones, mi querido Jesús. La venta ilícita de animales salvajes o en peligro de extinción es otra área de la sí, cual Estados Unidos también investiga mucho el tráfico de estas especies, porque muchas de ellas van a dar a otros países, en específico estados de la Unión Americana, y recordarle a la gente que antes de que Bernardo Bravo fuera asesinado, su padre Bernardo Bravo Valencia también fue secuestrado al salir de su rancho. Esto ocurrió en el año 2013, tú recuerdas, querido Jesús, en Apatzingán, y de acuerdo a diversas investigaciones, este hombre fue también torturado, asesinado y su cuerpo lo abandonaron arriba de su camioneta en una localidad conocida como El Recreo, precisamente esta zona ubicada en el control territorial. Os de cuenta que es como el bueno, epicentro parece ser o que se nos, como se la nos zona de cortó, mi operación querido principal José. Y sí, de hay que los recordar. Viagra. Entonces me parece, perdón, No, sí, adelante, adelante. ¿comentaste algo? Pues es que Ah, no, como no, perdón, se había perdón. congelado. Se, se había congelado. Ok, ok, ok. Perdón, perdón. Entonces, otra persona también víctima de estos personajes, recordar que fue José Luis Aguiñaga Escalera,
que también fue asesinado por detonaciones de arma de fuego el 12 de septiembre del 2024 en Buenavista, Michoacán. Este municipio también conocido por ser la mayor producción de limón en el estado. Y además, otra persona a principios de este año, mi querido Jesús, 14 de enero del 2025, Ramón Paz Salinas, otro productor de limón y profesor rural, murió luego de que también estalló un artefacto explosivo improvisado. Estos hechos ocurrieron mientras el docente se dirigía a su huerta a dar clases a una localidad en el municipio de Apatzingán. Él tenía 69 años de edad y este altercado ocurrió en las bateas, en el transcurso de las bateas a El Tepetato, en el traslado, perdón. Entonces, creo que aquí hay diferentes ataques que se han perpetrado. Recordar también que durante los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se encontró precisamente que los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Mujica y Parácuaro figuraban entre los más afectados por el delito de extorsión. Se han desplegado un sinfín de elementos de seguridad con el fin de disminuir estos delitos, pero creo que sigue habiendo esta presencia, como ya bien refería mi querido Jesús, de los Viagras, de los Blancos de Troya, del cártel Jalisco Nueva Generación, y vemos que esta trama criminal está, pues, yo creo que muy lejos de terminar, mi querido Jesús, ¿no? ¿Tú cómo lo Yo lo vislumbras? veo. ¿Cuáles serían las acciones del gobierno estatal? Porque Ramírez Bedoya no hace nada, Omar García Harfuch entiende la situación, pero no hacen un despliegue efectivo, capturan a estas cabezas, pero siento yo que nuevamente se vuelven a dinamitar a las organizaciones criminales y atraparon al Pantano y a otro más, pero seguramente ya agarraron los liderazgos, los de mando medio, los que siguen en la línea de este escalafón. Yo creo que aquí, José Luis, si quieren resolver realmente el problema de Tajo en Michoacán, que hay que decirlo, no es un problema que surgió esta semana ni hace un mes. O sea, es un Claro. problema que lleva un cuarto de siglo padeciéndose, al menos que se ha hecho visible desde hace 25 años y que el gobierno no le ha querido entrar. Yo creo que si quiere Omar García Harfuch, si quiere de alguna forma legitimar su pueril acto de pacificar el país, la verdad es que tendría que tomar en serio el tema de las extorsiones y comenzar por aplicar, fíjate, comenzar por aplicar una estrategia integral de combate a los extorsionadores. No limitarse, porque ahorita la estrategia del gobierno mexicano en materia de seguridad, y lo presume Claudia Sheinbaum, la otra vez lo dijo en un medio chayotero, El Soberano, que lo publica y dice, se acabaron las extorsiones. Sí, güey, ve, platícase los de Michoacán, a los de Puebla, a los de Sinaloa, a los de Chihuahua, platícales que se acabaron las extorsiones. No es cierto que se han acabado las extorsiones. Sí, agarran unos cuantos extorsionadores que están en alguna crujía, en alguna cárcel estatal, hablando por teléfono, diciéndote, oye, te ganaste una camioneta, nomás deposita 2,000 pesos y ya te la mandan para allá. Y ahí va la Sí, gente y cae de imagínate. pendeja. Esa extorsión inicua se me hace muy pendeja. Para que caigas en una extorsión de ese tipo, es muy distinta a la extorsión violenta de un mayor grado de peligrosidad que aplican los cárteles, grupos criminales, al sector productivo en general. O sea, si el señor secretario de Seguridad Pública quiere reaccionar y quiere atender el problema de Tajo, va a tener que trabajar de la mano con el gobierno norteamericano, porque solamente el gobierno norteamericano es el que le puede garantizar qué policía, qué fiscal, qué gobernador, qué alcalde no está coludido con el narco y puede ser un aliado en la estrategia de combate a la extorsión. Si se avienta Omar García Harfuch como el Gorra, como el Borras, vas a lo Ujú. pendejo al combate, va a salir mal, porque va a pisar terrenos pantanosos que no conoce. Va a llegar a Michoacán, donde el control es, por ejemplo, de este narcogobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y le puede ir muy mal a Omar García Harfuch. Por eso digo, tienen que trabajar de la mano con el gobierno norteamericano. Y yo creo que Estados Unidos estaría muy contento de poder hacer una intervención en el combate a los grupos narcoterroristas, porque no dejan de ser eso, ¿eh? Que además hay que decirlo, el jefe del cártel de Tepalcatepec, Juan José Farías Álvarez, tiene una recompensa. Igual, bueno, una recompensa por su cabeza, quien dé información por él. Igual, Nicolás Sierra Santana de los Viagra tiene también recompensa. Habría que ver nada más si a Luis Enrique Barragán Chávez, que es el líder del cártel de los cárteles unidos de Michoacán, también le imponen dentro de poco una recompensa. Pero a lo que voy, José Luis, que es lo que me preguntabas, creo que Omar García Harfuch tiene que entrarle de lleno,
sin Sí. ambigüedades y en serio a este problema de la extorsión, porque es un caso muy, muy, muy difícil en el que alguien, bueno, son datos de un colega, me voy a atrever a decirlo, ¿no? De un colega que estima que las extorsiones en el país por el sistema agroalimentario podrían ser en forma anual de casi 5,000 millones de dólares, ¿eh? Al Puta. sistema agroalimentario, que sería algo como una cuarta parte de lo que deja la utilidad del huachicol. A final de cuentas sigue Sí. siendo el huachicol el que más reina, pero 5,000 millones de dólares al año por extorsionar desde los que venden en el mercado de la Merced hasta los que venden tortillas en un pueblo apartado allá de Michoacán, es un chingo de dinero, José Luis. Es un buen de dinero y creo que aquí tú mencionas el caso del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a tener que hacer una limpia también a estos grupos criminales, va a tener que enfocar sus esfuerzos en estos estados que se han visto asediados por la maña. Y recordaba ayer que apenas dio una comparecencia en el Senado, Omar García Harfuch, lleno de aplausos, de selfies, la gente se le acercaba como si realmente fuera una celebridad y ponían los medios estos chayoteros de llega Harbush en medio de entusiasmo, por fin, el que acabó con la violencia en el país, el que pacificó a México y decías, puta, espérate, frénale tantito a tu carro que vas muy rápido, cabrón. Yo no creo que vaya por un camino tan pantanoso, no creo que vaya tan, o sea, como en un camino, híjole, tan pantanoso, si no se aleja de estos personajes como Adán Augusto, como el propio Alfredo Ramírez Bedoya, si no hay investigaciones en contra de sus propios integrantes, de sus propios militantes, de los propios gobernadores, diputados, alcaldes, senadores, los que han estado inmiscuidos en prácticas ilegales. Ahí tienes a Fernández Noroña con una riqueza a todas luces inexplicable, a Mario Delgado con el huachicol, tienes, híjole, a un sinfín de personajes a los cuales no los estás tocando y además se toman una fotografía contigo. Yo creo que queda muy lejos la reducción que él dijo del 32% en homicidios dolosos a nivel nacional, por ahí los 98 millones, ahora sí, de litros de huachicol, si no se ha emprendido una investigación en contra de Rafael Ojeda Durán, ¿no? Y le siguen dando amparos y amparos a los Farías Laguna. Yo creo que es hora de que ataquen precisamente de manera frontal a los capos de la droga y a los capos de cuello blanco. Hablan de destrucción de 1,500 laboratorios clandestinos por parte de la Sedena, pero los chapitos y la Malliza sigue operando. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, el Ismael Zambaz y Kairos, el Maito Flaco, ahí están en la línea. No sé por qué no se han atacado o capturado estos personajes, ¿no? Creo que me parece interesante en este tenor lo que está haciendo Harfush, pero creo que la ciudadanía sí espera que se acabe precisamente con estos delitos del diario, la extorsión, el cobro de piso, pero también quieren ver la caída de muchos políticos mexicanos que han estado precisamente en estos escándalos de corrupción y de enriquecimiento ilícito y por supuesto sus nexos con el crimen organizado, mi querido Jesús. Exacto, José Luis, exacto. Yo creo que tocas el punto medular. Si la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere comenzar a barrer, como decía López Obrador, las escaleras de arriba para abajo, va a ser muy difícil que las barra de abajo para arriba. Va a ser muy difícil que vaya al combate de los grupos extorsionadores en Michoacán cuando no quiere tocar, por ejemplo, al gobernador. Ella sabe que si va por esos grupos, que si va por el abuelo Farías, si va por el Gordo Santana, si va por cualquiera de los líderes de los cárteles que operan en Michoacán, sabe que en un momento determinado va a caer Alfredo Ramírez Bedoya. Y que si cae Alfredo Ramírez Bedoya, pues va a ser un boquete grande a la de por sí desacreditada honorabilidad de Morena. Entonces, por eso no quiere ir. Si existiera una real voluntad de combatir la delincuencia, la impunidad, la falta de aplicación de justicia en el país y atacar con ello la inseguridad, lo más seguro es que tendrían que comenzar a ir por ellos, por los que tú ya mencionaste, José Luis, ya para no ser tan redundante, a todos los que tú dijiste y que otros sobran, faltan, ¿no? Como Olga Sosa, como el señor Gómez Leal, o sea, faltan muchísimos que están hoy encumbrados en el poder, que están cobijados por el manto de la impunidad de la Cuarta Transformación y que eso hace
que los mexicanos caigamos pues, en un estado depresivo, de desesperanza, José Luis, porque pues ¿a dónde te cobijas, pues? ¿A dónde te arrimas? Si el Estado está podrido, está putrefacto desde sus raíces, por esa relación, porque les ganó el hambre del dinero antes que la necesidad de servir. Les ganó, porque todos tenemos necesidad de dinero y necesidad de servir. Pero una cosa es que te, que, Sí. que te gane la necesidad del dinero antes que la de servir. Entonces ya valiste, mi querido José Luis. Ya valieron estos cabrones. Y es el caso justamente de este gobierno de la presidenta. Y por eso vemos, José Luis, que es más fácil para un régimen de la Cuarta Transformación, como el de Claudia Sheinbaum, decir su teoría básica, si no lo menciono no existe. Y por eso no menciona Sinaloa. Y por eso en Sinaloa ya no importa que no vayan por los Chapitos, ya no importa que no vayas por el Mayo Zambada, por el Junior Mayo Zambada. Ya no importa, lo que importa es que no toques a Rubén Rocha Moya. Eso es lo importante. Y para no tocar a Rubén Rocha Moya, pues no hables de Rubén Rocha Moya, no hables de Sinaloa. Que los medios agachones, como son algunos que van a la conferencia mañanera, pues sigan de agachones. Y que los periodistas que están diciendo, que estamos diciendo la verdad, pues sigamos siendo voces en el desierto que estamos predicando, que al final de cuentas, pues no los toma nada, el régimen no los toma en cuenta, pero sigamos haciendo esa denuncia porque es importante ver lo que está pasando también allá en Sinaloa, querido José Luis. Creo que lo dices de manera perfecta, mi querido Jesús. Creo que mientras no toquen a este personaje inmiscuido, embarrado ya hasta el cuello de sus nexos con el crimen organizado, a Rubén Rocha, mientras no pase eso, puede ocurrir lo que sea en el ámbito del AMPA, del crimen organizado. Atrapen a quien sea, vayan o no por los chapitos, mientras no toques a mi elemento que estuvo en algún momento ligado a Américo Villarreal, estuvo ligado al propio Sergio Carmona, rey del Huachicol, a Mario Delgado para financiar más de 12 campañas políticas en Morena. Tú puedes hacer lo que quieras. El Estado se puede ir a la chingada, los ciudadanos pueden vivir bajo el yugo del crimen organizado, con balazos, con extorsiones. Es decir, pueden hacer lo que quieran con la entidad, un desgobierno absoluto, mientras no toques a la pieza central de este gobierno y de la supuesta cuarta transformación, Rubén Rocha Moya. Y lo vimos recientemente cuando Omar García Harfuch informó sobre la detención precisamente de 6 presuntos generadores de violencia vinculados a la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Y una de ellas ocurre precisamente en este desarrollo urbano Tres Ríos. A ver, déjenme decirles que Tres Ríos está a unos cuantos kilómetros del Palacio de Gobierno donde opera Rubén Rocha Moya y donde capturaron precisamente a Ovidio Guzmán López aquella primera vez en el primer Culiacanazo, ¿no? Culiacanazo 1.0 le decían. Bueno, sobre este Boulevard Alonso Zaragoza, pierde la vida Luis Ezequiel, mejor conocido como el Morral, este hombre presunto cabecilla de la célula criminal relacionada con los Chapitos. Le decían que era el secretario de José Ángel Canovi Insunza, tú lo recuerdas muy bien, y creo Jesús el Güero, Claro. quien se fue en la segunda tanda de estos capos. No es cierto, creo que se fue en la primera tanda En de la los primera, 29 capos, exacto, ajá. a Estados Unidos. Era muy allegado Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, y bueno, dentro de estas operaciones estratégicas de las que refiere Omar García Harfuch, pues desarticulan a estos hombres, entre ellos, insisto, José Manuel N., alias Mono Canelo, y Juan Carlos N., conocido como El Chango, quienes ya habían sido detenidos antes, pero un juez decidió ponerlos en libertad. Y aquí hay que hacer una precisión. ¿Dónde está el nuevo sistema de justicia penal, no? ¿Dónde están los nuevos tribunales, los nuevos magistrados, los nuevos ministerios públicos, toda la renovación de este sistema con la llegada de esta reforma judicial? Pues no la vemos clara. El Mono Canelo había sido arrestado el 19 de julio del 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad en Culiacán. Era considerado un generador de violencia, lo liberan y el Chango fue aprendido el 25 de diciembre del 2024, ahora sí que en Navidad, vinculado a resguardo, traslado y entrega de armamento a los grupos operativos y también fue liberado. A ver, no sé cómo lo veas tú, mi querido Jesús, pero siguen operando de manera abierta estos hombres, 5 armas largas, una submetralladora, 2 armas cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos, 3 vehículos. El Ministerio Público le vale madre, dice, bueno, los saco, los vuelven a capturar y es muy probable, yo lo veo así, que a rato los liberen y sigan operando para la facción de los Chapitos. Bueno, pues la liberación inicial, la primera que mencionas, pues no es difícil de entender. El cártel judicial,
pues sigue operando y sigue siendo corrompido completamente por los grupos del crimen organizado. Sigue habiendo más control, creo yo, que antes. Antes eran unos cuantos jueces, hoy parece ser que es todo el Poder Judicial el que atiende a las disposiciones de los grupos criminales y los chapitos pues tienen bastante fuerza. Aquí lo que hay que sí destacar en forma considerable es que justamente la detención de estos 6 activos de los chapitos pues volvió a encender el estado de Sinaloa, que lo dijimos en su momento, José Luis, en las primeras manifestaciones de cuando había un detenido y que se prendía y el Estado se paraba, y lo dijimos que el antecedente que hacía López Obrador al dejar en libertad a Ovidio Guzmán, porque se le iba a prender el país o el Estado, decía él, y porque iban a ir contra algunos civiles, pues marcó un antecedente muy peligroso. Ahora cada vez que hay un detenido, pues ya sabemos cómo reaccionan los grupos del crimen organizado, con suma violencia, donde el que paga los platos rotos, José Luis, pues es el ciudadano de a pie, el que no tiene forma de salir a la calle, pues por miedo a que su integridad física no continúe en el estado normal en el que es. Entonces, Claro. aquí sí estamos viendo que sigue habiendo una falla terrible del Estado. Y la guerra que hay ahorita allí en Sinaloa por el control del cártel de Sinaloa, ni siquiera es por el territorio, José Luis, es por el control de la marca de patente, que es el Ujú. cártel de Sinaloa, pues se siguen dando con todo los chapitos, pues aliados más que nunca con el cártel Jalisco Nueva Generación, pues parece ser que van a tener que lograr van empujándose hacia la victoria y prueba de esto podría ser lo que ya se parece y se anuncia, mi querido José Luis, como una retirada del cártel de Caborca de esa alianza que mantenía o que todavía mantiene hasta ahorita que estamos haciendo este podcast, todavía no se habla de una retirada completa, pero sabemos que el cártel de Caborca, el que atendía a las instrucciones del sobrino de Rafael Caro Quintero, del chino Caro, pues resulta que ya está como en retirada, no le está convenciendo. Sabían que no estaban preparados para una guerra tan duradera, ya llevan más de un año en la guerra y ya están cansados también los Caborca, como que diciendo, oye, pues no estamos teniendo ninguna utilidad de esta confrontación, no estamos peleando a lo pendejo con los chapitos y hay muertos, y hay muertos, y hay pérdidas económicas, y en qué momento va a llegar el botín de guerra. No les ha llegado el botín de guerra a los Caborca y parece ser que los Caborcas están por despedirse de la alianza con 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 el Mallito Flaco. Si esa alianza se disuelve, lo más seguro que el primero en caer próximamente sería justamente el Mallito Flaco. Totalmente, y creo que con esta también cabe destacar que no es que no le afecten estos 6 integrantes y la caída de Luis Ezequiel Rubio Rodríguez el Morral a los Chapitos, sí le afecta. Digo, es un personaje que ya arrastraba un historial de señalamientos por su presunta responsabilidad. Usted recuerda estos hechos de violencia extrema en esta masacre del Centro de Rehabilitación Shaddai, ocurrida en abril pasado. Este hombre que pues fue abatido tras esta denuncia anónima pues sí era un elemento pesado, vamos a decirlo así, en las filas de los chapitos, para que luego no digan, es que tú eres chapo, es que tú eres, eres promotor del grupo. Me decían por ahí en un comentario, es que tu crush es Iván Archibaldo. No mames, no, nada que ver, pero híjole, Che, gente. sí, están pirados. Pero mira, otro personaje, mi querido Jesús, Javier Guillermo, conocido como el Vampi, era Ujú. precisamente hijo de Celián Díaz y sobrino de Pío Díaz, que estas actividades estarían bajo el mando de un hombre que muy poca gente ha reparado, que es una pieza central que más bien si le pegaran a él sería algo que debilitaría demasiado a la facción de los Chapitos. El Vampi estaba bajo el mando de Alfredo Lindoro. Mucha gente dice, ¿quién es Alfredo Lindoro? Bueno, si no saben quién es Alfredo Lindoro, uno, lean Los Chapitos, y dos, es el cuñado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos. Recuerda nada más que el padre de la entonces pareja sentimental, es que dicen que no es esta chica de apellido Lindoro, vamos a omitir el nombre, que es la pareja sentimental de Iván Archibaldo. En aquel secuestro del bar La Leche en Puerto Vallarta, ahí estaba el suegro, de apellido Lindoro también, que fueron amagados por elementos del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, estaba precisamente al mando de Alfredo Lindoro el Vampi, y yo creo que esa baja de este hombre sí repercutiría bastante fuerte
en las actividades de los Chapitos. También por ahí circuló la fotografía de este hombre del Morral, abatido, tirado al lado de una cama, bañado en sangre. Por ahí las fotos son muy cruentas como para mostrarlas en redes, aquí en el YouTube, la pueden encontrar en redes sociales. Y destacar también, mi querido Jesús, que esta captura de 6 personajes y el abatimiento del Morral provocó que en redes sociales mucha gente de estos grupos de la chapiza, había grupos conocidos como los bélicos, del Office 01, la gente del Texas, empezaron a enviar mensajes pues bastante fuertes en contra del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, diciendo que iban a atacar de manera más fuerte y férrea elementos de la policía estatal en Sinaloa, y de alguna manera también ahí revelaban los posibles o las posibles estrategias en contra del gobierno. Y ellos decían, voy a leer textualmente, ¿no? Que chinguen a su puta madre los perros de mierda, decía, a ese gobierno se los van a tronar, van a valer verga, otra vez decían aquí, no me toquen a los plebes y esto va a quedar demostrado. Eran algunos de los mensajes que decían en estos grupos cerrados en redes sociales, insisto, se han difundido. Y también, a ver si podemos mostrar aquí en este video, en este podcast, mi querido Jesús, audios de estas radiofrecuencias de los Chapitos donde el Morral se quejaba precisamente de las extorsiones de la policía estatal, y por ahí la Malliza, en estos grupos que ellos también tienen en redes sociales, se burlaban de cómo se quebraba casi casi al llanto porque no dejaban operar a los Chapitos, gente de la policía estatal que presumiblemente estaba ligado a la facción de la sombreriza. Entonces, pero lo único que quiero que me entiendan, no, carnal, que hay mucho concierto ya, yo te entiendo, carnal, la neta, no me estoy poniendo de parte de ellos, olvídate, ya estoy de parte con el amigo, la verga, y con ustedes, carnal. ¿Sí me entiendes cómo? Lo que no quiero yo que vaya, imagínate, yo lo que no quiero que vaya, carnal, y pase un detalle, la verga, y que por una pinche patrulla, la verga, que perderte a ti, perderte tu plebada, pues, carnal, es lo que quiero, que si me pueden entender, carnal, ocupamos un verano de plebada, güey. Déjame checarle quién es, carnal, y aquí ahorita si acá nos perdimos, la verga, y ahorita le pasamos el culo, le puso su puta madre. Carnal, créeme que sí te entiendo, carnal. Pero mira, la neta, gracias a todos los plebados, gracias. Pero yo solito, carnal, yo solito. A mí me agarró solo el vato y yo solito lo manejo, hijo de su puta madre, carnal. Yo me considero vato para manejar ese pinche Oaxaca, verga, porque es un Oaxaca, carnal, es un pinche prieto, verga. Ahorita me estoy viendo de coraje, carnal, estoy a punto de cagar la minimil, hijo de su puta madre. Hay una pelea, sí, por el control territorial, pero también por cooptar a las autoridades estatales. Hay amenazas veladas en contra del secretario de Seguridad, lo cual me parece alarmante. Vemos que muchos de estos capos también están ligados de forma íntima, me refiero a la cuestión familiar con, en este caso, el cuñado de Iván Archibaldo como Alfredo Lindoro. Es decir, hay una serie, en serio, de estrategias y telarañas que se están tejiendo en Sinaloa, y creo que, insisto, aunque parezca yo disco rayado, está muy, pero muy lejos de terminar esta guerra en Sinaloa, mi querido Jesús. Muy lejos por terminar, José Luis, y falta todavía lo que vaya a decir en su momento el propio Mayo Zambada, que va a ser una segunda, pues una segunda llamarada, o sea, le va a echar una cubetada de gasolina a la lumbre. Entonces, ahorita parece ser como que estamos esperando a que el agotamiento de las fuerzas puedan llevar a una pacificación natural. Se van a ir enfriando los ánimos, las peleas, van a caer en la cuenta como que estoy ganando en esta guerra, mejor ya le bajo. Y eso es a lo que le estamos apostando, pero acuérdate que ya el año que viene, pues vamos a conocer declaraciones del Mayo Zambada, vamos a ver a quién pone, qué dice, qué va a hacer de sus declaraciones, cómo va a llegar a ese acuerdo con Estados Unidos, pues para no pasar los restos de sus días en la prisión. Y eso va a volver a incendiar todavía más el estado de Sinaloa. Yo le auguro que esta guerra, mi querido José Luis, pues no es de una pronta terminación. Va a durar posiblemente todo lo que dure este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella también no tiene ninguna intención de terminar, porque ella le apuesta que con la conflagración se quemen todas las dudas que tenemos los mexicanos sobre la corrupción que existe en el gobierno de la Cuarta Transformación, con el gobierno de Sinaloa y con los cárteles tanto del Mayo Zambada
como del Chapo Guzmán. Esto va para muy largo todavía. Lo que sí es que muy lamentable lo que ya estamos viendo, lo que ya estábamos platicando la otra vez, los saldos de esta guerra, más de Sí, 3,000 hombre. muertos, más de 3,000 muertos, José Luis, que yo no sé pues en qué va a parar más allá de eso. Híjole, pues esperemos que esto cese porque lo hablamos el episodio pasado, Sí, cómo de alguna manera están manipulando, para no emplear las palabras incorrectas y que YouTube no censure, están sí, manipulando a muchas personas de baja edad, ¿no? Para que ingresen a las filas del crimen sí, y creo que son la carne de cañón para precisamente estos eventos bélicos, estos conflictos entre cárteles de la droga, que los únicos, insistimos, perdedores es el pueblo sinaloense. Y recordar que en el tema de la distribución de esta guerra, en cuanto a líderes se refiere, hemos visto, apenas circuló también un mapa que difundió la cuenta de X que se llama Hearst-W, B de burro, donde ujú, hablaba precisamente de la presencia inclusive ya, nosotros lo dijimos aquí en el podcast, de la alianza de Cártel Jalisco Nueva Generación con los Chapitos, ya está la presencia fuerte, por ejemplo, de Audías Flores Silva, el jardinero, en la zona de Mazatlán. Eso me sí. parece a mí interesantísimo. Y es un personaje que es la mano derecha precisamente de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Si bien este mapa revela que el Chuta, Jesús Manuel Álvarez Félix, el Chapo Isidro, Fausto Isidro Mesa Ajá. Flores, o el Cano están en la zona de Guasave, el Guamúchil de Charay, pues en la parte de Mazatlán, Villa Unión, Agua Verde, El Rosario, Escuinapa, toda esta zona está controlada precisamente por la gente de los Chapitos. Y del otro lado, casi pegado con Durango, pues sí hay mucha gente del Yuco, de este hombre Freddy Ujú. Angulo Soto, del Güero Reina, del Lince, del R1, del 02, que es precisamente el 02 Alejandro Cabrera Sarabia, que traen esta predominancia y esta alianza con la Malliza, pero también en una zona que está contenida, en la Tuna, presente en Badiraguato, está Aureliano Guzmán Loera el Guano, y el músico arriba, que también tiene mucho que ver con otras organizaciones criminales, Óscar Manuel Gastelum Uribe, está ahí combatiendo junto con el Sapo en la higuera de los Vega. Entonces, híjole, los que conocemos ahora sí que como la palma de la mano Sinaloa, vemos que puedes transitar de una calle a otra y esta ya pertenece a los Exacto. Mayos y al Chapo Isidro y si te das para acá ya es territorio Chapo con Cártel Jalisco. Entonces, es interesante ver también en este manejo de plazas, mi querido Jesús, cómo se van distribuyendo los cárteles de la droga por zonas, cómo se van amagando y cómo van sometiendo a la ciudadanía, a los comercios, a la gente para encontrar los bastiones. Y lo que hemos dicho de manera insistente en este podcast es el nuevo orden o reordenamiento criminal que va a haber con Exactamente. la presunta alianza que se geste, o la posible más bien alianza que se geste con el gobierno federal, con alguno de los dos grupos, y además lo que se avecina con las próximas elecciones en 2027, donde vamos a ver si Morena continúa y se gesta un pacto, o en una de esas regresa el PAN, el PRI, o sale Ujú. MC a decir, bueno, yo voy a poner paz y voy a negociar con uno u otro y vamos a empezar a hacer una limpia en el Estado. Ahora sí que buena la trama narcopolítica en este sentido. Sí, fíjate, y aquí hay que hacernos una gran pregunta, José Luis. Hasta este momento, ¿quién se está beneficiando más de la guerra? Y no hablo de quién vende más balas, quién vende más No, botas. No, no, no. ¿Quién se está beneficiando más con esta guerra en Sinaloa? Yo no tengo la menor duda de que el que se está beneficiando más, pues es justamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Tú lo acabas de decir, totalmente. con Audías. Tiene presencia ya en el sur de Sinaloa. ¿Cuándo ibas a pensar o imaginarte que el cártel Jalisco iba a estar presente en la tierra de Joaquín Guzmán o del Chapo, o del Mayo Zambada? Entonces, el que está ganando ya, en este momento ya está ganando por sí, es el propio Jalisco Nueva Generación, que además, como parte de esa alianza con los Chapitos, para ayudarles en la guerra y enfrentar a los Mayos, pues recibió laboratorios para la producción de fentanilo, y eso también
es una gran utilidad económica para el cártel Jalisco Nueva Generación, que sigue expandiéndose, creciéndose poco a poquito, y que es el único cártel, al parecer, que le va a convenir que se mantenga una larga guerra. ¿Por qué? Porque si es una larga guerra, va a ser de resistencia. Y si hay un cártel en México que tiene resistencia en hombres, en recursos, en dinero, y hasta en paciencia seguramente, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo hemos visto como con mucha paciencia tomó el control en un momento determinado del cártel de Guadalajara, que lo dirigía pues el Sí. Nacho Coronel. Con mucha paciencia lo hizo. Y no dudo que esté aplicando la misma técnica quien esté al frente, el Nazario, perdón, Nemesio Ceres. Nemesio Ujú. Ceguera, no dudo que esté viendo con la misma paciencia la posibilidad de quedarse con el control, no nada más del nombre del cártel de Sinaloa, sino del territorio de todo Sinaloa. Entonces yo creo que es el más beneficiado y a veces me da así como la idea de pensar mal de que hasta el Estado mexicano le esté haciendo el paro al cártel Jalisco Nueva Generación para que se amplíe ese lugar y que por eso el Estado, Omar García Harfuch, presidenta Claudia, no meten las manos en la guerra, pues para que sigan las cosas tomando su natural curso, mi querido José Luis. Pues es que aquí en esta guerra es dejarlos, ahora sí que se maten entre ellos. Yo creo que ese es el posicionamiento del gobierno federal y lo vemos simplemente con la toma de algunos de los territorios, ya decía yo. Y por ejemplo, si nos damos al caso, ya para ir cerrando el podcast, para que no se haga tan tedioso y la gente diga, son muchas ciudades, son muchos No, nombres, sí, ya bájenle tantito. Fíjate, muchos de los bastiones que tenían tomados en algún momento los chapitos como Jesús María, que ahí era donde vivía precisamente Ovidio Guzmán López, y bueno, también Joaquín Guzmán López, que después la madre se entrega, o bueno, no se entrega, pero se van a Estados Unidos en esta tanda de familiares que pide Ovidio Guzmán. Jesús María era un bastión precisamente de Chapos, ya es un bastión de La Malliza, Pericos también, o Caimanero era parte también de esa zona de tránsito de los Chapitos y fue arrebatada. Y vemos que cada vez más van cercando a los Chapitos en el centro de Culiacán. Por ejemplo, solamente les queda Aguaruto, Villajuárez, Mojolo, Piedras Blancas, El Pozo o Lomas de Rodriguera. Y vemos ahora como la zona de Costa Rica, que también era en algún momento Chapo, Las Flechas, el Salado, bueno, Álamo y Quilá, ya sabemos que era precisamente de La Malliza, pero los van cercando. Yo creo que en el análisis más certero, sí los Chapitos se tendrían que mover o a Jalisco, aliados precisamente con el cártel Jalisco Nueva Jalisco. Generación, porque vienen de Durango precisamente todas las alianzas de Cabrera Sarabia y dudo mucho que el norte, como decías tú, de Sinaloa siga teniendo preponderancia chapiza. Yo creo que van a ir alejándose más a la zona sur, que colinda precisamente con el estado de Jalisco, y de ahí, pues yo creo que tendrán que hacer otras migas u otros negocios para poder prevalecer en el negocio o de una vez por todas, si es que cae alguno de estos liderazgos, desaparecer. En caso de que caiga alguno de los chapos, es muy probable que mucha gente de la chapiza salte a la Sí, malliza o emprenda rumbo hacia otros grupos. sobre todo creo que va a ser hacia el cártel la migración, esa migración de la que pocos hablan, esa migración que tú pones sobre la mesa, creo que va a ser hacia el cártel de los Arellano Félix, mi querido José Luis, porque Mira. hay que recordar que casi en forma muy natural, los Arellano Félix siempre reciben todo lo que se mueve desde Sinaloa, porque es como una cuestión como natural. En Sinaloa, los que son miembros de la agrupación criminal de las que están ahí en Sinaloa, y que de repente se quieren desafanar de ahí, van hacia el norte, nadie baja hacia el sur, nadie se mueve hacia el lado de Chihuahua, no, todos van hacia el norte y se concentran ahí con los Arellano Félix, y ellos son los grandes recipendiarios de toda la mano de obra que están dejando el cártel de Sinaloa. Entonces, por eso pienso que todos se van a ir a refugiar y van a fortalecer más al muy, muy discreto cártel de los Arellano Félix, querido José Luis. Uy, pues está muy bien. O sea, creo que hay muchas organizaciones a las cuales podrían brincar. Los Arellano Félix, está la nueva familia michoacana, está creciendo También, el Chapo Isidro. Creo que el Chapo también. Isidro también tiene oportunidad de captar eso, o inclusive los Cabrera Sarabia, pero híjole, está muy interesante esta trama, insisto, de narcopolítica y de estos grupos del crimen organizado. Y bueno, como siempre lo digo en cada episodio, es un deleite platicar contigo, mi querido Hombre, Jesús, y tratar de analizar y entregarles a nuestra audiencia inteligente
pues una Claro. reflexión sobre estos temas que están ocurriendo de manera lamentable en el país. No, hombre, siempre el agradecido soy yo, José Luis, de poder escuchar estas y de poder tener estas pláticas contigo, porque no sabes cómo aprendo y de veras agradecerte porque, insisto, es de este debate, de esta plática, pues siempre salen conclusiones que la propia audiencia, pues a veces pues, es muy inteligente más que nosotros y que la propia audiencia capta y la deja ya para su consumo y vamos ayudando a crear conciencia sobre el tema. Te mando un gran abrazo, mi querido Jesús. Recordarle a nuestra audiencia que se suscriban, por favor, aquí al canal. Nos ayudan muchísimo suscribiéndose, activando la campana. Comenten para que haya más interacción en cada uno de los videos. Denle like y por favor, recuerden también hacer lo mismo, exactamente lo mismo en el canal de Jesús Lemus Barajas, donde también están disponibles estos episodios del podcast. Y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión, la próxima semana, aquí en su podcast de crimen organizado, de temas que no le van a contar en ningún otro medio de comunicación, aquí en Narcomundo. Te mando un gran abrazo, mi querido Jesús. Abrazo, querido José Luis, pendientes.